¿Abuelo? Chache, te has quedado bien dormido, ¿eh? Pero, abuelo, ¿cómo es posible? ¿Pero y desde cuándo me llamas abuelo? Yo siempre he sido el Tete. ¿O es que ya no te acuerdas? El Tete. Pero, ¿qué significa esto? ¿Acaso estoy muerto ya? Joder, vaya pregunta. ¿Cómo quieres que lo sepa? No tengo ni idea, pero me parece que estás soñando. Lo único seguro es que tú falleciste hace 50 años. Yo era muy joven. Y sin embargo, ahora parecemos casi de la misma edad. Bueno, en aquellos tiempos no nos cuidábamos mucho y parecíamos más mayores. A ti, aunque no lleves lentes, igual se te reconoce, ¿eh? ¿Y ese acento charrúa? Porque tú eras andaluz. Tú sabrás, es tu sueño. Como ahora vives en Uruguay, me asocias a ese acento. Ah, entonces, esto es un sueño. Pero, ¿a ti no te sorprende verme? Donde estoy ahora las cosas son muy diferentes. No nos sorprendemos, no nos asustamos, ni tampoco nos alegramos mucho. Es lo grande. No había vuelto a ver lápices con puntas tan finas. Y veo que sigues haciendo quinielas. Te pasabas horas con eso. Chache, cuidado con los lápices. Ya sabes lo que me molesta, que se me rompan las minas. No me lo recuerdes. Mi hermano, cuando se le cae alguno al suelo, se quedaba aterrorizado y no se atrevía ni a mirarte. Ah, eras unos inconscientes. Cuando se caían, no solo se partía la punta, aunque no se notara también, se rompían por dentro y ya no servían para nada. Por eso me enfadaba. Pero no te creas, ¿eh? Me parece que me alegro de verte. Eso es lo más amable que me has dicho nunca. No te entiendo. ¿Quieres decir que nunca te dije nada agradable? Pues tal cual. Que yo recuerde, no tenías palabras amables para nadie. No eras un hombre muy simpático. Los hombres siempre fuimos así. ¿De qué otra manera debería haberme comportado? Si no se te ocurre ninguna otra forma, no sé cómo te lo voy a explicar. Tú nunca fuiste muy afectuoso, al menos conmigo. Aunque es verdad que te portabas más o menos igual con todos tus nietos. También es cierto que había alguno que otro que te caía más en gracia. Y era evidente que yo no estaba en ese grupo de escogidos. No tengo ni idea de lo que me hablas. Yo era como tenía que ser. Era el cabeza de la familia y como tal me comportaba. Lo normal era que se me respetara. ¿Qué otra cosa se esperaba de mí? Lo que tus nietos esperaban de ti era un poquito más de cercanía. Tú solamente querías respeto, entendido a tu manera, claro. Y lo que conseguías era tenernos acojonados. Tú siempre fuiste muy rarito. Supongo que ahora te lo puedo decir. Solo querías estar con tu mamá. Estabas muy embadrado, ¿eh? Dudo que tu hermana o tus primos fuesen como tú. En eso tienes razón. Mi hermana te recuerda con mucho más cariño que yo. Fue tu primera nieta y te volcaste con ella. La niña de tus ojos. Y no me parece mal, ¿eh? Aquí cada uno cuenta la historia según le fue. Pero conmigo o con mi hermano, que era mucho más pequeño que yo, no se puede decir que te portaras igual. Pero joder, ¿de qué mariconadas me hablas? Los niños no os podíais quejar, tenías de todo. Y estabas todo el día tocándole los cojones a los mayores. Cuando te juntabas con tus primos, erais insoportables.
Eso sí que lo recuerdo con nostalgia. Me encantaba juntarme con mis primos. Era lo mejor de esas reuniones familiares. Pero vamos a ver. Dime tú, una sola vez que me hayas dicho a mí, no, a mí no, a cualquiera de tus nietos, lo mucho que nos querías. ¿Lo dijiste alguna vez? Pero, ¿cómo yo iba a decir eso a unos críos? Eso era cosa de tu abuela en todo caso. Los hombres no tienen que hacer esas payasadas. Esas son cosas de mujeres. ¿Qué cojones te iba a decir semejante chorrada? Ay, vaya tío. Más blandito me ha salido. Blandito, claro, blandito. Tu única obligación era ser el patriarca, demostrar autoridad. Porque claro, hacerle entender a tu familia que los querías hubiera sido un signo de debilidad, ¿no? Pero tú, ¿cómo te atreves a juzgarme? ¿Qué coño sabías de mí? ¿Acaso tienes idea de todo por lo que tu abuela y yo pasamos? ¿Sabes que en la guerra me vinieron a hacer el paseillo y no se me llevaron al monte a fusilarme porque tu abuela se puso a llorar como una loca? Y no sé cómo los enterneció. Y que un obrero me apuñaló solo porque era el capataz de la fábrica. Y que me rapé la cabeza a cero. Nos fuimos fuera de Barcelona. Y yo dormía con una pistola debajo de la almohada. ¿Te crees que las cosas fueron fáciles para mí? No, abuelo. Las cosas no fueron fáciles ni para ti ni para nadie en aquellos tiempos. Pero eso tampoco justifica que mostraras tan poco apego por tus nietos. Y de tus hijos ya no hablo. Mis hijos. ¿Acaso sabes tú lo que es que tu hijo de 17 años se vaya a la guerra y no vuelva nunca más? ¿Te parece que eso es fácil para un hombre? No, abuelo. Seguro que no fue fácil y que te dolió. Más aún teniendo en cuenta que este hijo se fue a la guerra por no pelearse más contigo. Eso tiene que haberte dejado muy mal sabor de boca. Perder un hijo que desaparece en una batalla y al que nunca sabrás realmente lo que le pasó es muy duro. Por supuesto que lloré su muerte. Pero eso solo lo vio tu abuela, ¿eh? Porque no pude reprimirlo. ¿O acaso crees que no tengo sentimientos? No, abuelo, seguro que los tienes, o los tenías, ya no sé dónde estoy. De lo que me quejo es de que no los afloraras. Eras un hombre distante y altivo. Imagino que un estereotipo de lo que se supone que es alguien nacido en 1900. Cada uno es esclavo de su tiempo, de su circunstancia. A mí me tocó la mía y a ti otra diferente, ¿eh? Pero hay algo que no me puedes reprochar, ¿eh? Yo me esforcé a enseñarte cosas. Tú leías mucho, eras inteligente y sacabas muy buenas notas. Así que estoy seguro que todo lo que te enseñé te ha servido en la vida, ¿eh? ¿A que sí? La verdad, abuelo, es que aprendí mucho de todo lo que no me enseñaste. Tus sermones sobre química, física o mecánica eran insoportables. Acuérdate aquel día, horas y horas escuchándote hablar de algo que no me interesaba en absoluto. Y tú hablabas y hablabas y hablabas.
No me podía ni mover. Y me empezaron a caer unos lagrimones por la cara. No podía parar. No pude más. No pude más. Tú te callaste de golpe, claro. Aún me acuerdo de tu cara. Confundido. Y claro, me preguntaste qué me pasaba. Y yo no podía hablar. Era incapaz de articular palabra. De manera que me quedé allí, frente a ti, llorando en silencio. Joder, claro que me acuerdo. La verdad es que me quedé muy sorprendido. No sabía lo que te pasaba y a día de hoy aún no me lo explico. Creo que fue la única vez que me has parecido humano. Te quedaste muy preocupado viéndome tan afligido. Y durante un tiempo es cierto que dejaste de sermonearme, eso es verdad. Es que yo solo quería enseñarte cosas. No me imaginaba que te aburría tanto. Bueno, en realidad, abuelo, no te creas. De todas las cosas que me enseñaste, hubo una, solo una, que se me quedó grabada en la memoria. Y cada vez que la pongo en práctica, pienso en ti. Ah, ¿lo ves? Como al final mis enseñanzas te fueron útiles, ¿eh? ¿Qué fue? Algo de química. Física. Mecánica. No, abuelo, que va. Nada de eso. ¿Sabes qué me enseñaste? A pelar gambas con cuchillo y tenedor. Gambas. A meter el cuchillo plano entre la carne y la cáscara y sacar la gamba entera. Y cada vez que me como una gamba, me acuerdo de ti. Caramba. Nunca me lo habría imaginado, pero me alegro saber que te acuerdas de mí cuando te comes una gamba. Aún me acuerdo de su sabor. Ya me gustaría volverlas a tastar. De todos modos, qué bueno que alguien te recuerde por alguna rutina de vez en cuando, ¿no? Supongo que es más de lo que algunos tienen. Seguramente tienes razón. La verdad, abuelo, es que a estas alturas de la vida ya no estoy para mucho reproche. Supongo que intentaste hacer las cosas lo mejor posible, teniendo en cuenta tu tiempo, tu circunstancia o tu educación. Pero siempre hay cosas que se escapan a nuestra imaginación. Aunque no lo entiendas, yo solo quería cuidar y proteger a mi familia de la forma que yo sabía. Pero ahora sí te lo puedo decir. Por supuesto que os quiero a todos. Resulta extraño oírte decir eso, pero la verdad que se agradece. Y ya que eso te preocupa tanto, a mí también me gustaría preguntarte algo.
¿Me dijiste tú alguna vez que me querías? Pues... no. Yo creo que no. Bueno, quizás decírmelo a mí no era fácil, ¿no? Pero a tu padre, el que adorabas, ¿le llegaste a decir que le querías antes de que se muriera tan joven? Pues... no me acuerdo. Me parece que no. Pero es que en aquella época no se les educaba para decir a tu familia, te quiero. Me parece que esa es la misma respuesta que te he dado yo, ¿no? Ten cuidado. Acuérdate de aquella frase que tanto te gusta. Nuestro destino es convertirnos en aquello que más odiamos. Don Pedro, que tiene que salir al escenario. Me he quedado bien dormido, ¿no? ¿Y a usted qué le parece? He tenido un sueño muy raro. ¿No escucha que lo están reclamando? Sí, claro. Por supuesto. Ya voy. Por cierto, ¿qué monólogo va a hacer hoy? ¿El de la novia o el de las vacaciones? Hoy. No. Hoy hablaré de viejos patriarcas. Sí. De los viejos patriarcas. ¿Y qué monólogo es ese?